una tercera entrega de esta saga, de la saga de Morales, y quizá esta es la obra que más interpela o que más dialoga con el presente inmediato, ¿no? Yo creo que la literatura siempre depende de una necesidad urgente de contar, ¿no? De determinadas cosas y por otro lado está el cuidado de las reglas básicas de la novela o de la escritura que tienen que ver con el alejamiento de los hechos. Y yo sé que es muy difícil meterse a hablar sobre hechos que todavía no, ni siquiera están concluidos, que son demasiado inmediatos. Pero yo, yo empecé a acercarme a estos acontecimientos del 2018 en Nicaragua, buscando cómo quitarle ese poder desvanecedor que tienen las estadísticas. Cuando tú dices 400 muertos, pues estás hablando de una cifra que se puede poner en un gráfico, compararlo con las masacres en otros países, pero eso no es suficiente para entrar en la sensibilidad de los hechos que solamente se pueden lograr con entrando en los seres humanos afectados, ¿no? Por la barbarie, por las masacres. Y pensé yo en escribir un libro de crónicas sobre los hechos más relevantes del 2018, sobre algunas de las víctimas, sobre algunos otros que están contados en la novela, como el incendio de la fábrica de colchones, como el asalto a la iglesia de la Divina Misericordia. Pero me di cuenta que este era un trabajo de segunda mano porque yo no había estado en el lugar de los hechos, no había hablado con las víctimas, no había hablado con sus familiares. Y yo pensé que la única manera que yo tenía era hablar de él, de estos hechos como novelista, porque la ficción corrige, lo que yo estoy llamando de segunda mano, ¿no? En la ficción no hay nada de segunda mano. Sí vuelve, es verdad, el inspector Morales por razones personales, pero por razones personales y que también terminan siendo políticas, ¿no? Porque al final en alguien como usted no se puede entender de alguna manera lo personal sin lo político, toda su vida atravesado por la política. ¿Sí? Sí, la realidad termina siendo teñida por la política en un país como Nicaragua, en donde nada es normal y donde el poder no deja intersticios de respiro ni de posibilidades de iniciativas personales. Todo viene a ser dominado por la presión que que ejerce el poder sobre todas las vidas humanas. Y eso es lo que siempre me ha interesado a mí del poder. No las figuras centrales del poder que se vuelven míticas, sino la fuerza del poder sobre las vidas privadas, cómo modifica a las personas. El poder siempre funciona bajo los mismos resortes, Sergio. Yo creo que el poder, más allá del discurso ideológico, viene siendo el mismo. Es decir, cuando alguien decide quedarse en el poder para siempre, tiene que prescindir de todos los escrúpulos y tiene que romper todas las reglas del juego y valerse de todos los medios. Y por lo tanto se abren una serie de posibilidades que a nuestros ojos parecen absurdas, pero que para el que quiere conservar el poder tienen una lógica, que es no ceder, no conceder y no ceder, ¿no? Decía un político mexicano, el poder obnubila, ¿será? Obnubila, sí, porque yo creo que lo primero que obnubila es el sentido del tiempo, ¿no? Está obnubilado por la idea de poder absoluto y poder para siempre. No se acuerda ni de los espacios ni del tiempo, ¿no? Ni de la idea de la muerte, que me parece que es lo más ajeno a la idea de poder. Yo recuerdo una entrevista de Oriana Falachi a Haile Selassie en Addis Abeba, en el Palacio Imperial, y ella al final le pregunta, Majestad, ¿qué piensa usted de la muerte? Y el tipo se puso furioso, porque le preguntaban a él, el león de Judea, acerca de la muerte, algo que para él no existía, y la mandó sacar. Saquen a esta mujer de aquí.
Entonces, yo creo que eso pasa, ¿no? Sobre el que tiene en sus manos todas las riendas del poder, que es dueño de vidas y muertes, de la vida y de la muerte. No recuerda su propia finitud, su propia muerte. Y yo creo que una de las cosas más terribles que le haber sucedido a Chávez es una pregunta que alguien que de repente aparece, que le diagnostica una enfermedad terminal, es muy humano preguntarse uno, y a mí, ¿por qué no? ¿Y yo por qué no? He sido escogido por el dedo del destino. Pero en el caso de Chávez me parece que esa pregunta ha sido muy dramática, ¿no? Si él es el elegido, el escogido, el nuevo Bolívar, el que va a llevar a su país adelante, y a mí, ¿por qué no? Ese castigo inclemente de la muerte, ¿no? A Daniel Ortega le preocupa a usted que lo conoció. ¿Qué, qué piensa? Lo que pasa es que yo conocí a Daniel Ortega joven, ¿no? Y dentro de un contexto, hace medio siglo, hace 40 años que terminó la revolución, donde además de juventud, la idea de poder era distinta, porque el Frente Sandinista pretendía ser un partido, esos partidos dominantes, que era entre el Partido Comunista Cubano y el PRI, que no dejaba resquicio y lo dominaba todo, ¿no? Pero era una dirección colectiva. No era el poder de una persona, sino una colectividad que entrañaba una idea de la revolución, del cambio, etcétera, ¿no? Eso ese no es el Daniel Ortega de hoy día. Daniel Ortega es un dictador como cualquier otro común y silvestre de América Latina, ¿no? Empacado en el mismo uniforme de los dictadores, ¿no? Una generación que todavía creció con los ideales de la Revolución Cubana, pero usted supo poner distancia. Bueno, es que mi generación no se explica sin la Revolución Cubana, ¿no? En 1959, cuando triunfó la revolución, yo estaba entrando a la universidad, y cuando salíamos a las calles en manifestaciones, la idea de la revolución cubana permeaba en Nicaragua, porque si cayó Batista, ¿por qué no caer Somoza? Y la sacralización de la guerrilla, del guerrillero vestido de uniforme verde olivo, eso dominó hasta el triunfo de la revolución en Nicaragua 20 años después. Y la adhesión de los guerrilleros nicaragüenses a los guerrilleros cubanos era sentimental, era romántica, ¿no? Era el Che Guevara, la figura de Fidel Castro, y eso dominaba también a los intelectuales. Y uno, cuando se hablaba de intelectual comprometido, era comprometido con la izquierda y adherido a apoyar la revolución cubana. Estamos hablando de los años 60, ¿no? Hasta que viene el caso Padilla. Entonces, nadie decía que estoy comprometido con la derecha. Eso era vergonzante, ¿no? O vergonzoso. Era comprometido con la izquierda, desde Jean-Paul Sartre hasta Mario Vargas Llosa. Entonces, todo eso, todo eso en el siglo XXI ha cambiado, ¿no? Yo creo que la gran ventaja que yo veo hoy es que el intelectual ha recuperado su espacio crítico, independiente, de partidos, de ideologías dominantes, de credos, de dogmas, y hay espacios críticos mucho mayores. Y yo mismo me veo como alguien que, más allá de las ideologías, ahora mi escogencia a la edad que tengo es entre democracia y dictadura, ¿no? O sea, donde es el rincón donde la historia me ha llevado. Yo en Nicaragua lo que quisiera es ver una democracia floreciente donde se respeten las instituciones, las leyes, donde uno tenga libertad de expresarse, donde no haya represión constante de prisioneros políticos. Y eso es lo que la realidad me impone. En el aspecto creativo, usted si bien ha escrito obras muy politizadas, esta para no ir más lejos, también ha escrito sobre Rubén Darío, sobre cocina, sobre música, sobre box, sobre muchas cosas, ¿no? O sea, como que ha hecho de su universo literario un territorio muy amplio.
Sí, porque yo creo que para mí la literatura está basada en la libertad de escogencia de temas y en la libertad de experimentar. La libertad en que uno debe sentirse de experimentar con temas y con lenguajes. Sí, yo creo que llegar a viejo escribiendo no quiere decir eh, quedarse encerrado dentro de lo que uno puede llamar un estilo único de un escritor y no moverse de ahí, ¿no? O ser identificados con determinados temas. Yo, pues, después de escribir la primera parte de esta trilogía, que hasta ahora es una trilogía del Inspector Morales, pues me fui a escribir una novela que se llama Sara, que es de tema bíblico, ¿no? Entonces yo quiero siempre sentirme con esa libertad y ahora no estar obligado a escribir una cuarta novela, una secuela de esta novela, sino poderme alejar hacia otro tema completamente diferente, ¿no? Y además conectando muy bien con su tiempo, porque en esta novela está Anonymous, hay Twitter, en fin, están los lenguajes contemporáneos de la comunicación. Bueno, que son inevitables, ¿no? Son inevitables. Hoy en día, cuando veo uno una serie de televisión negra, ¿no? Sobre personajes de detectives, el instrumento más común es el teléfono celular, ¿no? Es decir, siempre está en manos de la gente el teléfono. Eso es inevitable, ¿no? Es decir, y por lo tanto, eh, todo este asunto de las redes sociales metido dentro de mi novela es porque esos son los tiempos. Nicaragua es un país muy pobre, pero hay 6 millones de habitantes y 7 millones de teléfonos celulares. Y el 80% de la gente tiene WhatsApp. A mí no me asusta la modernidad, ¿no? No me asustan los cambios. Creo que estamos viviendo un cambio de civilización muy profundo en cuanto a la comunicación, eh, en cuanto a la modificación de las emociones, del conocimiento, de la inteligencia, de la forma de inteligencia. Y frente a eso yo no tengo terror de que me deje el tren, ¿no? De quedarme a la vera del camino viendo pasar esa cauda, ¿no? De cambios en el mundo, ¿no? Quizás no logre alcanzarlos todos, ¿no? No, o no entenderlos todos, porque hay demasiado, ¿no? Demasiado dinámica, pero por lo menos estar arriba. Pero usted también ha cuidado como no ser este gran ideólogo de la región y que en el caso de Vargas Llosa pues le ha costado una confrontación muy clara con las nuevas generaciones. No es su caso, ¿ha sido premeditado o cómo se ha dado esto? Yo creo que la gran lección que yo he aprendido es no comprometerme con las ideologías. Ya tuve demasiados compromisos con las ideologías cerradas y aprendí lecciones amargas en ese sentido, ¿no? Entonces yo eh, quiero ejercer mi sentido crítico de la vida y poder examinar las cosas desde todos los ángulos, ¿no? Regalarme ese espacio de libertad eh, eh, y poder ver el mundo con esos ojos libres, ¿no? Y como novelista, más que como político, aunque sea un sombrero muy difícil de quitarme, ¿no? He luchado desde que dejé la política hace tantos años, porque no digan, me, 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 me da un poco de repelo cuando oigo que me están presentando y dicen escritor, político, periodista. Bueno, dejémoslo de periodista, que no lo soy tampoco, ¿no? Porque yo lo que escribo son columnas de opinión. Pero lo de político, bueno, yo sé que es una carga que tengo que llevar toda mi vida, pero no me siento yo que yo sea un político. Yo soy un intelectual que piensa y expresa lo que piensa. Y habla de política porque, como decía Rubén Darío en el prólogo de Cantos de Vida y Esperanza, hablo de política porque la política es universal. ¿Y cómo no voy a hablar de política en América Latina, donde la política te llega a tocar la puerta día y noche, ¿no? Pero eh, yo sí creo, quisiera definirme como un intelectual crítico. ¿Cómo no preguntarle ahorita que hablaba de política y ya entrando en la recta final, Sergio?
de lo que viene en noviembre para Nicaragua. No podemos hablar de elecciones en Nicaragua, eso es una farsa. Ya todos los caminos hacia un proceso electoral fueron cerrados, con los candidatos presidenciales presos, los dirigentes políticos presos o en el exilio. No hay campaña electoral ni siquiera. Los partidos que van a competir son partidos de mentira, inventados por el propio régimen. Es un trámite administrativo que Ortega tiene que cumplir para reelegirse, para seguir en el poder, pero no hay nada que se parezca a unas elecciones. Yo creo que la gran prueba de fuego va a estar qué países van a reconocer diplomáticamente este gobierno de Daniel Ortega, que es el que viene, ¿no? Que a partir de enero del año que viene, que es un gobierno que no tiene ningún fundamento legal, porque está basado en unas elecciones en las cuales se han violado todas las reglas electorales en el país, ¿no? La OEA, ¿qué piensa de la OEA en este La sentido? OEA está muy debilitada. Me parece que la falta de apoyo de México a la OEA pues es un golpe al codillo. Y México junto con Argentina, esto pone en cuestión la posibilidad de consensos en la OEA que sean efectivos y que sean válidos. Y ahora la posición de los países del Caribe, que, que también es crítica del secretario general y de la OEA, esto crea una crisis que no creo que nada que afecte a Nicaragua se vaya a resolver a través de la OEA. No veo esa posibilidad. Es un organismo, como te decía, que apenas un país cuestiona al secretario general o cuestiona la capacidad de decisión que tenga la OEA sobre determinado tema, ya entra en crisis. Sobre todo si se trata de dos países como Argentina y México, que son tan importantes. Y si ahora tú le sumas una nueva política exterior del Perú, que también es otro país grande de América Latina, entonces ya hay un problema ahí que ver. Sin embargo, yo creo que la comunidad internacional, lo que diga la comunidad internacional o haga es importante para Nicaragua, pero no es decisivo. Es decir, el problema interno de Nicaragua no se va a resolver por por muy radicales que sean los pronunciamientos de la comunidad internacional. La solución del problema en Nicaragua, del problema en Cuba, que atravesaron procesos revolucionarios tan importantes, ¿atraviesan esas mismas revoluciones o tienen que ser salidas con personajes, con instituciones ajenas a estos procesos revolucionarios? Bueno, yo creo que me parece que la situación de Cuba es una situación terminal, en el sentido de que renovar el esquema implantado en Cuba en 1959 es imposible, incluso por razones biológicas, ¿no? Todo organismo nace, crece y muere, ¿no? Va a quedar desmantelada esa vieja dirigencia de lo único que queda todavía es Raúl Castro. Cuando desaparezca Raúl Castro, no creo que alguien como el actual presidente, ¿cómo se llama? Como Díaz-Canel. Díaz-Canel, vaya a ejercer un verdadero liderazgo para conducir un proceso que pretende dirigir la economía, la sociedad y la política. No tiene esa talla, ¿no? Entonces, ¿cuánto poder va a tener el ejército? ¿Cuánto poder va a tener una sociedad civil emergente? ¿Cuál va a ser el papel de los jóvenes? Esos son grandes interrogantes, pero la situación no va a ser necesariamente la misma. Entonces, una dictadura como la de Ortega y su esposa en Nicaragua tampoco tiene futuro a mediano plazo. No puede tenerlo. Es una formación política obsoleta, completamente obsoleta, contra los tiempos, contra... entonces, lo de Venezuela tiene que tener algún tipo de salida, que no va a ser la que Maduro le quiere imprimir. Yo creo que vendrán tiempos distintos. El cuándo es el problema, ¿no? Pero yo creo que no habrá alteraciones fundamentales de lo que es el status quo hoy en América Latina.